Cordiales saludos a todos ustedes desde este canal 8, desde este canal de Tenerife y para todo el archipiélago, y también desde el programa Crítica en 8, que como ustedes saben pues es un programa de debate. Hoy el tema que nos va a ocupar va a ser el estado de la nacionalidad canaria. El otro día en el Parlamento se produjo este debate, pero queríamos de alguna manera contrastar opiniones tanto de expresidentes del Gobierno de Canarias como de nuestros invitados. Nuestros invitados a los que les damos la más cálida bienvenida, a doña Flora Marrero Ramos, que es diputada autonómica por Tenerife de Coalición Canaria. Bienvenida, doña Flora. Buenas tardes, bien hallada. Y también a don Santiago Pérez, que es diputado autonómico y secretario general insular del Partido Socialista Canario PSOE en la isla de Tenerife. Profesor Pérez, bienvenido. Bien hallada. Y a don Manuel Fernández González, que es diputado autonómico y también es vicesecretario regional por el Partido Popular, del Partido Popular. Quería decir diputado por el Partido Popular por Tenerife. Él también ha sido diputado por el Hierro. Sí. Me parece que es de los pocos diputados que ha sido diputado por dos islas. Diputado autonómico. Bien, bienvenidos a los tres. Van a tener la oportunidad de participar en este debate y seguro que van a hacer ustedes aportaciones sustanciales para que nuestros conciudadanos pues profundicen, conozcan un poco más si esos debates que a veces hacen en el Parlamento sirven o no para algo, si se profundiza lo suficiente o si quedan flecos, ahora se dicen flecos, si quedan asuntos en los que a veces sus señorías no los plantean de un modo muy al alcance de la ciudadanía y bueno, estamos en eso. En todo caso será constructivo, como nos decía don Manuel Fernández, aunque la discrepancia es buena siempre y más en democracia. Partamos, bueno, si quiero también invitarles a ustedes a que a través del correo electrónico que figura al pie de la pantalla puedan incorporarse con sus sugerencias, con sus puntos de vista, con sus planteamientos a este tema o a otros que estamos debatiendo en Canal 8. Y a continuación le vamos a rogar a nuestro organizador pues ese informe inicial con el que solemos abrir este programa, un informe que no trata de agotar ni muchísimo menos el tema, sino dar alguna pauta realizada por nuestros servicios informativos. El primer discurso sobre la nacionalidad del presidente del Gobierno canario, Adán Martín, resultó un poco difuso. Apeló al consenso entre las fuerzas políticas que componen el arco parlamentario en torno a 4 ejes capitales para el futuro de las islas: la defensa del singular modelo de integración de la comunidad autónoma en la Unión Europea, la colaboración con Madrid y Bruselas en la mejora de las redes de seguridad, incluyendo la creación de la Policía Autonómica, el impulso político que posibilite que el aumento de la población sea moderado y, por último, internacionalizar la actividad económica. Adán Martín eludió en todo momento dudar sobre la continuidad del pacto. Un total de 127 propuestas de resolución fueron presentadas por los grupos parlamentarios con presencia en la Cámara, de las que 121 resultaron aprobadas gracias a un voto del PIL a favor de las medidas del PSOE, entre ellas la creación de una agencia tributaria canaria. Más participación en inmigración. Adán Martín propuso que la Comunidad Autónoma de Canarias tenga mayor participación en los asuntos sobre inmigración irregular, ya que hasta el momento se nos ha permitido una ayuda de carácter asistencial. Anunció su intención de constituir un comité de expertos sobre población e inmigración en Canarias. El transporte como reto. El presidente señaló como uno de los mayores retos para la legislatura la consecución del eje transinsular del transporte que permita hacer realidad el llamado Mercado Único Canario. Anunció que quiere conseguir del Estado un trato especial para los pasajeros canarios que residan en las islas no capitalinas. Las directrices. Las directrices generales de ordenación territorial y del turismo volvieron a ser protagonistas. Martín planteó la necesidad de poner en marcha, en colaboración con el Estado, un plan de renovación alojativo y urbano. En cuanto al turismo,
el presidente está decidido a que las islas se mantengan líderes en el mercado turístico sin consumir más suelo. Empleo. Recalcó que las políticas de empleo, marcadas por el Ejecutivo, tendrán como principio rector el ajustarse a las necesidades de cada isla. Destacó la aprobación de los planes insulares de empleo, a excepción de Tenerife y El Hierro. Sanidad. Insistió en la necesidad de alcanzar entre todos los partidos un pacto por la sanidad. Precisó que en 2004 se han conseguido 40 millones de euros del Estado y apuntó que se prepara ya el segundo plan de salud. Desarrollo autonómico. Tras el cambio del gobierno central, subrayó las especificidades canarias que debe tener en cuenta el Estado para aumentar el actual nivel de autogobierno en las islas. Consideró prioritario el control de las aguas interiores y de las costas, la intervención en la inmigración ilegal y la participación en puertos y aeropuertos. El presidente del Grupo Socialista, Juan Carlos Alemán, dijo que el gobierno de centro-derecha de Canarias está sumido en la tristeza, resignación y agotamiento y afirmó que la felicidad prometida por Adán Martín en su discurso de investidura continúa sin llegar. Bien, este ha sido este informe inicial, un informe inicial en el que no agota ni muchísimo menos ni el discurso pronunciado por el presidente don Adán Martín, ni tampoco las distintas intervenciones de los grupos parlamentarios ni las resoluciones presentadas y aprobadas. Ha tratado de ser un simple inicio para que ustedes ya tengan materia de debate y puedan intervenir. Así que, como quieran. Como no hemos acordado previamente, ni muchísimo menos el orden de intervención, pues no sé, doña Flora, por ejemplo, quiere hablar. Bueno, este debate, el primer debate del Estado de la Nacionalidad, llega en unas circunstancias pues un poco especiales, en unas circunstancias donde tuvo que ser aplazado por el desgraciado accidente aéreo que tuvo lugar. Es un debate que todavía no se ha cumplido un año de mandato de este gobierno, son a 9 meses de legislatura. Está también los tristes acontecimientos del 11 de marzo. También fue un debate que fue previo justo a la investidura del señor Zapatero, que fue justo el día antes. Y después también, teniendo en cuenta de que hemos venido de unas elecciones generales y tenemos en puerta, y precisamente hoy se publica el decreto de convocatoria, tenemos en puerta unas elecciones europeas. Entonces a mí el planteamiento del presidente del gobierno pues comenzó hablando de temas de seguridad, que son uno de los temas que más preocupa a Canarias. Hizo una... ¿Quiere decir, perdone, que fue electoralista? No, todo lo contrario. Yo creo que el presidente habló de temas que preocupan a los canarios. No olvidemos que cuando se hace el debate de investiduras, pues se dan las líneas programáticas de lo que va a ser, en este caso con el apoyo del Partido Popular, pues un programa de gobierno para los próximos 4 años. Pero ya con 9 meses de gestión, pues ya hay que hacer un balance y entonces hay que dar resultados. Claro. Y por ejemplo se habló de temas de seguridad, pues nosotros una de las propuestas nacionalistas que ya estaban en el programa electoral de hace 4 años y que presentamos en las últimas elecciones del 2004, pues el tema que ha salido ahora estos días de la policía autonómica, que el grupo mixto proponía que se llamara Policía Canaria, que me parece un término acertado, aunque no está recogido en el Estatuto de Autonomía, ¿no? Entonces, pues yo creo que se están viendo avances que van en beneficio de los canarios y, por ejemplo, el tema de la Unión Europea, lo digo porque vienen unas elecciones ahora y ahí sí que los canarios no jugamos mucho porque, bueno, las políticas europeas pues ya están incidiendo directamente en lo que son los ciudadanos. Sí, volveremos sobre la Policía Autonómica o Policía Canaria, volveremos porque aquí se han planteado, después de realizado el debate, me parece que hay interpretaciones en el propio gobierno dispares, ¿no? Pero bueno, normal, yo pienso que usted estará muy de acuerdo con su... Sí, bueno, por supuesto, de coalición de gobierno, ¿no? De compañera la coalición de gobierno, no, por supuesto. O sea, en el debate no cabe duda de que se ha hecho o ha coincidido con una serie de agentes externos que no cabe duda que influyen en el ambiente y en la misma forma de llevar el debate y a veces en las posturas que se ha tomado también en el mismo, ¿no? Yo quería decir, en el tema de los debates de la
¿Sirven de algo? Sí, eso, yo iba a ir a ese tema, ¿no? Bueno, yo, aunque soy nuevo ahora en esta fase parlamentaria, pues yo he tenido pues, 3 legislaturas o 4 legislaturas más que he visto también algo parecido, este tipo de debates, y me da la impresión de que no llegan a la población. O sea, no llegan a la población. A la población. Sí. Porque, bueno, no cabe duda de que el discurso del presidente fue un discurso amplio, donde cubrió casi todos los aspectos programáticos del propio acción de gobierno, y que todavía dentro de poco tiempo que se lleva no ha habido ocasión para cumplirlos, y que, bueno, se ha hecho una exposición larga, que yo creo que eso no llega a la población en general. Yo tengo esa sensación. Por lo tanto, incluso yo me atrevería a decir, que, incluso lo voy a poner dentro de mi grupo, que se debiera en los próximos debates de la nacionalidad, que circunscribir a cada grupo parlamentario de la Cámara a 5 puntos fundamentales de Canarias, ¿no? Y no hacer un retaíla de cantidades de cosas, tanto por todos los grupos, por mi propio grupo, que presentó 60 y tantas proposiciones de resoluciones de propuestas, como el Grupo Socialista unas 27, o Coalición Canaria otras tantas, ¿no? Después hablaremos de si sirven. Yo creo que para ese tema que conviene la pena... De si sirven para algo esas resoluciones también. Bien, don Santiago, que no ha hablado hasta de ahora. Sí, a mí me parece que en este debate estaba muy presente la situación política nacional y se dio una circunstancia un poco paradójica, ¿no? Y es que el mismo día del debate estaba todavía en funciones el gobierno estatal, el gobierno de España, del Partido Popular, que ha tenido el apoyo parlamentario de Coalición Canaria. Y justo ese día, el día del debate, los 2 socios del gobierno de Canarias, Coalición Canaria y Partido Popular de Canarias, levantaron la veda reivindicativa. Yo notaba en los últimos años bastante suavizada la vena reivindicativa de Coalición Canaria frente al gobierno estatal. No digamos la actitud del Partido Popular Canario, que ha sido un partido muy condicionado y muy orientado por la dirección política estatal de ese partido. Ese día, cuando se daba la paradoja de que todavía estaba en funciones el gobierno estatal, se alzó la veda reivindicativa. Por otro lado, efectivamente, estamos solo a 9 meses de que se inicie la legislatura, pero esta fórmula de gobierno ha venido desarrollándose en el archipiélago ya durante más de 2 legislaturas, durante 10 años. Y cuando se celebran este tipo de debates, que son debates parlamentariamente muy importantes y políticamente muy importantes, tienen una vertiente de dación de cuentas del gobierno y una vertiente de propuesta hacia el futuro. En la dación de cuentas del gobierno hay que hablar de que se trata de un gobierno que lleva ya una fórmula de gobierno que lleva ya 10 años de rodadura, porque si no cortamos el tiempo artificialmente con unas tijeras. Luego he visto poca congruencia entre las intervenciones, parece que más que un debate es un conjunto de monólogos, lo cual es más difícil de explicar cuando los que intervienen son socios del mismo gobierno. Por ejemplo, don Adán Martín actuó como casi siempre como si fuera un espectador, un discurso denso, lleno de contenidos, con poco balance de gobierno, y por el contrario, don José Manuel Soria habló muy preocupado por la estabilidad del gobierno, lo cual indica una posición nueva de cierta debilidad. ¿Dónde le duele? Sí, de cierta debilidad. Finalmente se aprobaron un conjunto de resoluciones de las que seguramente tendremos ocasión de hablar. Sí, sin duda. Sí, bueno, yo en la exposición de Santiago, evidentemente, lo que él captó de la posible levantamiento de la vena reivindicativa, yo creo que lo captó muy bien, y quiero aclarar una situación, que por el contrario, nosotros captamos también la baja vena reivindicativa del Partido Socialista, que en las propuestas, por ejemplo, de muchas de las que hicimos conjuntamente, tanto el Partido Popular como las que hizo Coalición Canaria, que fueron bastante numerosas, contrasta con otros debates del Estado de la Ciudad en emisiones anteriores, donde el PSOE nos abrumaba con una cantidad enorme de propuestas de resolución frente a una cantidad menor de propuestas de resolución de los grupos de gobierno. Hoy ha sido al revés. La propuesta de resolución del PP fueron como 68 y del PSOE fueron 27, siendo un partido de oposición. O sea, el partido de oposición es el que tiene que poner más propuestas de resolución, no las propuestas de gobierno. Sin embargo, se dio esa paradoja precisamente porque, como bien indicó José Miguel González en el propio debate, indicó que la mayoría de las propuestas que se habían hecho en Coalición Canaria se habían sido sacadas del programa de gobierno del Partido Socialista de las últimas elecciones autonómicas municipales. Sí. Y sin embargo, el Partido Socialista no votó a favor de esas proposiciones. Vamos a ver, yo creo que las propuestas de resolución, perdóname Flora,
Las propuestas de resolución no se miden al peso, eso no se mide por kilo, sino por el contenido. Y el Grupo Socialista intencionadamente decidió disminuir el número de sus propuestas para realzarlas más. Y ese tipo de propuestas tienen algunos comunes denominadores muy claros. Una apuesta clara desde Canarias por la paz. Una apuesta clara desde Canarias por la reorientación de la política española ante la Unión Europea, en la que, como dijo Flora antes, los canarios nos lo jugamos todo. Y una profundización clara en nuestro nivel de autogobierno. Hemos apostado por la agencia tributaria, hemos apostado por la policía autonómica y hemos apostado por la definición de nuestras aguas, de las aguas canarias, conforme al concepto de las líneas archipielagicas. Digamos, a título de ejemplo. Y luego un conjunto de propuestas de marcado carácter social, como no podría ser menos. Lo que sí ha ocurrido es que nosotros no hemos votado a favor de las propuestas de Coalición Canaria y del Partido Popular. No nos hemos opuesto a ellas, que es importante decirlo, pero no hemos votado a favor porque nos parece que debe haber una coherencia entre una acción de gobierno y el tipo de propuestas que se hacen. Y como entendíamos que las propuestas de Coalición Canaria, y sobre todo el Partido Popular, significaban un cambio de actitud que no nos resultaba coherente a la vista de su experiencia en el gobierno en los últimos años, pues decidimos abstenernos. Estamos de acuerdo con los contenidos, pero no nos parece políticamente muy razonable apoyarles, ¿no? Bueno, el escenario que se dio la semana pasada fue un escenario un poco especial, y explico por qué. El presidente del Gobierno, como bien ha dicho el señor Pérez, don Santiago Pérez, pues sí, actuó como un presidente de Gobierno, donde hizo un balance de gestión de lo que había hecho este Gobierno durante los 9 últimos meses. Y efectivamente, Coalición Canaria lleva 10 años gobernando esta tierra y también en el debate de investidura, que son dos discursos totalmente diferentes, explicó lo positivo que ha sido para los canarios un gobierno nacionalista. Eso por un lado. Y después se dio una situación particular, que es que en este momento, por lo menos yo lo percibí así y es la primera vez que estoy como diputada autonómica, pues yo creo que los de Coalición Canaria tenemos dos pretendientes. Uno es los representantes del Partido Popular y otro los representantes del Partido Socialista, que aquí están perfectamente representados. Y entonces, ¿qué sucedió? Que Coalición Canaria hizo su propuesta de acuerdo con el programa de Coalición Canaria, que se reflejan pues prácticamente en lo que son las propuestas de resolución, y después el señor Soria pues se dedicó a hacer una especie de oposición que no es posición con el señor Juan Carlos Alemán. Entonces, pues bueno, fue una situación, a mí la verdad que me pareció pintoresca, me pareció muy atractiva porque aprendí mucho en este debate y fue una especie de oposición, que no sé si ha sido oposición. Después el señor Juan Carlos Alemán, pues claro, pues quería hacerle oposición a Soria, pero que claro, después también tenía que responderle a Dan Martín. Yo creo que ahí se confundieron un poco, se olvidaron de lo que era el objeto, y yo creo que José Miguel González, al final del debate, porque se empezó hablando de la Unión Europea, el señor Soria empezó hablando de la estabilidad del gobierno, como bien ha dicho don Santiago, y al final José Miguel González en su intervención dijo: señores, esto es un debate de la nacionalidad canaria, vamos a hablar de los temas que interesan a Canarias, y eso está recogido en el diario de sesiones, cosa que no dijo ni el señor Soria ni el señor Juan Carlos Alemán. Bien, no les voy a quitar la palabra ni muchísimo menos a los dos pretendientes designados por la diputada autonómica, o representantes de los pretendientes, sino que en la próxima fase... Es probable que tenga dos pretendientes Coalición Canaria, sí, pero tiene un solo marido, que se llama Partido Popular. Bien, bueno, tiempo al tiempo, don Santiago. Volveremos sobre eso, vamos ahora a hacer un paréntesis y enseguida estamos otra vez con ustedes. Estamos en el programa de Crítica en 8, en el canal 8 de televisión, y con un asunto de debate en torno al estado de la nacionalidad canaria. Vamos a escuchar a continuación algunas declaraciones de expresidentes del Gobierno, en concreto de don Manuel Hermoso, de don Jerónimo Saavedra y también de don Fernando Fernández. Yo creo que el problema de este debate de nacionalidad estuvo en la inconcreción del presidente, el discurso del presidente. El discurso del presidente, que duró tanto, demasiado, casi 2 horas. A mi juicio, las islas han entrado desde hace algunos años en
un periodo de estabilidad, de saludable estabilidad, tanto en las instituciones como en la sociedad. Estabilidad que probablemente se traduce en un cierto aburrimiento del debate político, lo cual es un signo de salud democrática, sin duda. Al no concretarse los problemas que tiene hoy Canarias y el inmediato futuro, no podía escudarse en que solo llevan 9 meses de gobierno, porque el problema no es tanto lo que haya hecho o dejado de hacer en esos 9 meses, que sí es un tiempo suficiente para hacer una valoración, sino sobre todo lo que había que plantear, aprovechar que es debate de nacionalidad sobre el estado de nacionalidad, sobre los problemas que hoy tiene Canarias y que deben ser abordados con un criterio unitario, porque no todas las fuerzas políticas son capaces de dar una respuesta y decir esta es la solución para el problema este o aquel. El problema de Canarias es que estamos en un momento ahora muy delicado. Económicamente hemos visto que ha bajado. Se habla de la reforma, de la posible reforma del Estatuto de Autonomía. Yo quiero recordar que nuestro Estatuto de Autonomía ya fue reformado hace pocos años y que muchos de los aspectos que están contenidos en el actual Estatuto ni siquiera están desarrollados, que hay muchas competencias que tenemos ya transferidas y que son nuestras y que no hemos desarrollado o que hemos desarrollado insuficientemente. Estoy hablando, por ejemplo, en materia en políticas de empleo, o estoy hablando, por ejemplo, en materias de política medioambiental. Tenemos, por citar un dato solamente, la responsabilidad de el cuidado de nuestro litoral y de en materia medioambiental, todo lo relacionado con residuos y la aplicación de directivas europeas que son de una importancia decisiva en una región como la nuestra y sobre todo en nuestras zonas turísticas y en nuestras grandes zonas urbanas de Santa Cruz, Laguna, Las Palmas, Telde, en donde directivas europeas y leyes españolas que las desarrollan aquí no han sido traspuestas a la legislación autonómica en materia de residuos sólidos, de basuras, etc. Es decir, que ahí creo que queda una larga tarea por hacer. El tema de la expansión de la Unión Europea también parece que todos estamos asumiendo que no va a venir la misma cantidad de dinero que vino en las décadas anteriores de nuestra pertenencia. Entonces, las posibilidades de recursos para inversión se reducirán a partir del año 2006. Yo creo que el debate sobre la nacionalidad es una oportunidad para que en el Parlamento se traten todos aquellos temas que son de interés, no solamente los que el presidente considera que debe exponer su posición y su orientación, sino también aquellos otros que la oposición considera que deben ser tratados y discutidos. En este sentido, yo tengo que decir que este debate ha sido un debate muy completo, magníficamente planteado desde la presidencia del gobierno, y que sería muy difícil en estos momentos indicar algún tema no tratado, porque incluso algunos temas tratados han sido doblemente tratados aquí en Canarias en el debate, pero también posteriormente tratados en el Congreso de los Diputados, en lo que ha sido la discusión para la presidencia del señor Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, creo que adelantándonos en el tiempo por horas, pero sí con una actualidad importante, no solamente de los problemas canarios, sino de los problemas de Estado, pues se ha tratado ampliamente en este debate de la nacionalidad canaria, se ha tratado todos los temas de interés. Esto indica que es una economía, tanto la balear como la nuestra, muy vinculada a un sector, el turismo, que ha perdido fuelle, no es que haya disminuido, pero que parece que hay un crecimiento cero. Y esto conviene no engañarse y estar lanzando mensajes, vamos a ver cuando los alemanes salen de la crisis, vamos a ver cuando los ingleses adoptan el euro, porque no es problema exclusivamente de que padezcan nuestros clientes, que los países que nos envían mayoritariamente sus ciudadanos hacia nuestros hoteles y apartahoteles, sino que es un problema a lo mejor del sector turístico, que en una Europa pacificada
sin los problemas de los Balcanes, con la ampliación de la Unión Europea, pues es posible que parte del mercado que teníamos casi en exclusiva sea compartido. A mí me parece que la gran tarea pendiente es la descentralización, la segunda descentralización política y administrativa. Hemos completado con notorio éxito la que va de la descentralización desde el Estado centralista al Estado autonómico, y creo que está por hacer la descentralización desde las autonomías hasta los ayuntamientos. Yo, presidente, máximo representante de todo el pueblo canario, les planteo a ustedes esta situación. Y con humildad, yo no tengo la varita mágica para decirles cómo va y cómo debe marchar la economía canaria en los próximos 10 años. Este es el gran tema. Y ahí hay que convocar a universidades, a empresarios, a sindicatos, a todos, para que, digamos, ¿qué es eso del desarrollo sostenible? Y no salir con una ingenuidad diciendo, aquí el desarrollo siempre ha sido sostenible, que creo que dijo esto. El desarrollismo ha creado pues una sombra de sospecha de corrupción en determinados ámbitos de la vida pública. Quizás el caso más llamativo fue el llamado caso Tindaya, sobre el que ahora cae una sombra de silencio, pero que a mí me parece que es un fenómeno sobre el que habría que aportar toda la información y dar toda la claridad que la opinión pública canaria necesita. Digamos ya la imagen deformada de ir describiendo no la situación de Canarias en su totalidad, como les decía antes, sino isla a isla, porque, por citar una, decir que una isla como La Palma, que tiene el mayor número de parados por habitantes, que tiene la renta per cápita también más baja de la comunidad autónoma, que tiene la misma población de 82.000 habitantes que tenía cuando empezó la autonomía, es decir, hace 20 años, que tiene toda su economía cifrada en torno al plátano, con riesgos del futuro del plátano. Decir que hay que crear una imagen donde se combine y se venda la buena cocina, la repostería, la cultura, el paisaje, el senderismo, creo que con eso se va a resolver y se va a hacer atractivo el turista. A mí me parece un poco ingenuo. Estas han sido la primera parte, porque después tendremos una segunda parte de declaraciones de los expresidentes. La primera parte de las declaraciones de los expresidentes, don Jerónimo Saavedra, don Fernando Fernández y don Manuel Hermoso. Nos habíamos quedado en el debate con doña Flora, que había hablado de de Coalición Canaria y de dos pretendientes, ¿no? No, yo lo que quería y del comportamiento de dos pretendientes en ese debate. Lo que pasa es que yo creo que Coalición Canaria sí que fue, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, creo que una vez más logró centrar, pues hablar de los temas que interesa a Canarias. Se intentó hablar de educación, de sanidad, de la problemática de la mujer, de la Unión Europea, como hemos dicho, de seguridad, y después las otras dos formaciones pues estaban pensando, como bien dijo don Santiago, en el debate de investidura que iba a tener al día siguiente. Y bueno, y no digamos la fabulosa actuación del señor Zapatero cuando sacó el dossier de prensa de las propuestas de resolución que sí, con el Partido Popular. Sobre eso quería yo decir algo, porque yo creo que... yo decía lo que dije al principio. Perdón, ustedes votaron, perdone, don Manuel, ustedes creo que votaron una policía autonómica, sí, eso es lo que yo quería, y una agencia tributaria exactamente. por la cual ustedes no estaban por la labor. Eso es lo que yo quiero exponer y aclarar la situación, porque... Hombre, ni el Partido Popular, digamos, estatal, en absoluto. Aclaramos la situación. Venga. El tema es que de tantas propuestas de resolución que hicieron todos los partidos, lo que realmente se reflejó en la prensa con gran incidencia fue el hecho aparentemente contradictorio del Partido Popular de votar a favor de la Policía Autonómica, o la Policía Canaria, como que me parece bien más correcto también el término, y del tema de las agencias tributarias en Canarias, ¿no? Bueno, pues yo sobre ese aspecto lo que quiero aclarar, y además se dijo allí, se explicó, pero claro, cuando no se quiere oír, sino siempre incidir en lo que no se es la realidad, pues siempre la imagen que se transfiere es distorsionada de la realidad. Mire, en el punto 1.6 del acuerdo de gobierno con Coalición Canaria,
es que en aras de cumplir el artículo 34 del Estatuto de Autonomía, que también votó el Partido Popular, y no olvidemos que fue el Partido Popular a nivel nacional quien aprobó el Estatuto de Autonomía, estando gobernando con mayoría el Partido Popular, se aprobó a nivel nacional, el Estatuto de Autonomía de Canarias cuando se hizo la renovación, es la creación de la policía autonómica siempre y cuando las condiciones fuesen aceptadas por el Ministerio del Interior en su momento. Y porque el tema de la policía autonómica no es una cuestión de que se cree una policía, se pongan ahí unos cuerpos y venga a buscar delincuentes. No, el tema de eso conlleva una serie de gastos complementarios de la propia comunidad autónoma que hay que analizar, del tema de la compensación de los puertos y ciudades, de las fuerzas de cuerpos y seguridad del Estado, en la forma de compensación de los mismos y las formas de colaboración. Todo esto quedó claro y quedó desvisto. O sea, y el Partido Popular en estas condiciones apoya a la Policía Canaria siempre y cuando el Ministerio del Interior esté dispuesto a apoyar esa misma policía de la creación. Y en esta responsabilidad la tiene ahora el Partido Socialista. Si el Ministerio del Interior está en esa tesis, pues nosotros encantados de que aquí se forme la Policía Canaria. Manolo, sí, pero esto es decir que el partido... Eso es una filigrana. Lo que acaba de decir Manuel Fernández es que ellos apoyan la Policía Autonómica si el Ministerio del Interior está de acuerdo y resuelve determinados problemas. Su ministro del Interior no ha querido y ahora sí están de acuerdo porque presuponen que el nuevo ministro del Interior del gobierno socialista sí va a estar de acuerdo. Yo creo que en este tipo de debates, para que sean útiles para los ciudadanos, debemos poner menos el acento en las promesas de nuevas leyes, porque en Canarias nos pasamos la vida haciendo nuevas leyes. Tenemos una obsesión por tener el sistema legal más perfecto del mundo, que luego en buena parte no se cumple. El proponer nuevas leyes es la gran excusa que tiene cualquier gobierno, y la han utilizado mucho los gobiernos de Canarias, para no dar cuenta de su actuación. Hay problemas en una sociedad que se encauzan bien si el gobierno actúa bien, y no se ayudan a resolver mejor cambiando permanentemente para hacerlas cada vez más perfectas las leyes. Y el tema del desarrollo sostenible es un tema permanentemente, digamos, invocado. Hablamos siempre del desarrollo sostenible y lo enfocamos desde la perspectiva de que tenemos que tener mejores leyes. El desarrollo sostenible es, sobre todo, con el marco legal que tiene Canarias desde hace mucho tiempo, que es un marco legal bastante aceptable en esta materia, una cuestión de buen gobierno. No de buenas leyes, de buen gobierno. Y yo creo que este es un asunto que no nos puede pasar inadvertido. Al mismo tiempo, yo tengo la impresión de que el Partido Popular en este debate se puso demasiado pronto a la defensiva, en el sentido siguiente. Ahora entra un nuevo gobierno estatal, termina una etapa y empieza otra, que podrá durar mucho o poco, y en la que el nuevo gobierno podrá acertar más o menos y ser más o menos sensibles con los problemas y las peculiaridades de Canarias. Pero hay que dejarle gobernar. Es que desde el primer día los del Partido Popular de Canarias y sus dirigentes a nivel nacional se están convirtiendo en augures, en profetas de malos presagios. No, al gobierno hay que dejarle gobernar. Hay que dejarle gobernar. Y quiero terminar diciendo una cosa. Yo creo que no se debe tergiversar un poco las intervenciones que están haciendo a nivel nacional como aquí en las actuaciones del gobierno. Mira, lo que no es normal. Que yo he visto. No, sí, pero lo que no es normal, y ya que tú lo has sacado, yo no lo pensaba sacar, pero ya que tú lo has sacado, lo que no es normal, que un gobierno recién tomado posesión, después de que 2 días antes, en el debate de investidura, 2 o 3 días antes, en el debate de investidura, había dicho el presidente Zapatero que las tropas de Irak las iba a sacar el 30 de junio, siempre y cuando no hubiese propuestas de resoluciones de la ONU que aconsejasen lo contrario, de alguna manera, pues fue una sorpresa que el domingo el primer Consejo de Gobierno se salga con ese anuncio de una forma tan, digamos, irreflexiva, de sacar las cosas inmediatamente de Irak. O sea, ese tema, hombre, eso requiere una respuesta por parte de la oposición. Eso requiere una respuesta. ¿O tú pretendes que no haya respuesta por parte de la oposición? Ustedes mismos, Manolo. Es un tema de política estatal. Son temas muy fuertes. Mira, esa es una decisión tan importante y con tanto respaldo de la opinión pública española, tanto respaldo, que el Partido Popular puede hacer las observaciones que estime por oportunas. Yo pienso que ese es un asunto de política estatal. Sí, que merece un debate. Un debate diferente. No, por eso, claro, evidentemente, pero nos metemos y sacamos. Es diferente. De todas maneras, sí quiero señalar, no por nada, sino que las palabras del señor Rodríguez Zapatero creo que fueron marcar como fecha límite el 30 de junio, no que el 30 de junio se produjese, sino fecha límite. Bueno, pero vamos, eso creí entender en esto. Pero bueno, hecha esa matización temporal... La decisión está tomada, Manolo, ustedes mismos a la hora de comentarla. Pero no me parece normal
que ni en el debate sobre el Estado de Canarias, sobre el Estado de la nacionalidad canaria, ni en el debate de investidura de un nuevo gobierno, aquí en Canarias el Partido Popular empieza a anunciar malos presagios, que el nuevo gobierno no va a cumplir, que sí va a cumplir y tal. Y en el debate estatal, Mariano Rajoy alienta la inseguridad a los agentes económicos. Esto es un panorama de incertidumbre. Eso nunca se siembra cuando se tiene un buen sentido patriótico de las cosas. Vamos a volver al Estado de la nacionalidad. Por un momento, vamos a volver al Estado de la nacionalidad canaria. Doña Flora. Cuestiones fuera del contexto. Sí, doña Flora, sí. Bueno, pues, me disculpan que yo lo reconduzca un poco, ¿no? Antes de volver al Estado de la nacionalidad canaria... No, vuelva. No, está relacionado lo que voy a decir. Venga. Y es que lo que sucedió el otro día, pues es lo que ha sucedido hoy. Las dos fuerzas, pues se perdieron hablando de tema de estados, porque entre el Partido Popular, pues que ha sido difícil la situación que le ha sucedido tras las elecciones y después la situación del Partido Socialista, pues el otro día en el debate sucedió lo que pasó ahora. Entonces yo, de Coalición Canaria, me gustaría hablar de temas que interesan a los canarios. Venga. Y en relación a lo de la Policía Autonómica, sí que me gustaría hacer referencia a lo que Por cierto, ¿complementaria o de sustitución? Porque eso no está complementaria claro. y además que está reflejado en nuestro programa. Sí, pero se ha dicho también que de sustitución. En el debate En el acuerdo de los partidos está complementaria, dice complementaria. y en la propuesta de resolución está complementaria. Complementaria. Es que los programas de los partidos no pueden ser el escudo con el que se protege. Pero me deja terminar y ahora yo... Sí. No, simplemente yo quería hacer referencia... Para ustedes no suelen cumplir por eso, pero para nosotros sí suele ser bastante importante. Doña Flora. No, lo que dijo el presidente del gobierno en el debate de investidura, y leo textualmente, cuando dicen la seguridad no es solo orden público, en Coalición Canaria y el Partido Popular se mantienen posiciones diferentes sobre la Policía Autonómica, pero hemos hecho un esfuerzo por conciliar estas posiciones discrepantes y encontrar un territorio común, de trabajar para que las Islas Canarias sigan siendo un lugar seguro. Me explico, el Partido Popular no estaba de acuerdo antes de la firma del pacto con la Policía Autonómica, cuando una de las condiciones que puso Coalición Canaria era pues lo que usted recogió ahora en el punto 1.6 sobre seguridad, el diseño y definición del modelo de la Policía Autonómica complementaria a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y así fue como se recogió en el pacto. Pero no porque el Partido Popular estuviera en su programa electoral que estuviera a favor, fue una petición de Coalición Canaria. Eso por un lado. Y después en relación al tema de la retirada de las tropas de Irak, pues me parece una medida positiva del señor Zapatero, me parece una medida valiente y sobre todo creo que el señor Zapatero pues ha reflejado lo que ha sido la voluntad popular de las personas que salimos a la calle. Coalición Canaria en el Congreso dijo no a la guerra, tampoco estaba a favor de que las tropas fueran a Irak y me parece que es positivo de que un presidente del gobierno pues su primera decisión pues sea cumplir una promesa electoral. A mí lo que me ha extrañado es las declaraciones de los representantes del Partido Popular que dicen que es un engaño. Simplemente el señor Zapatero refleja una promesa que ya viene de una petición en la calle del pueblo que no escuchó el anterior presidente del gobierno. A mí, digamos, como forma de animar el debate, me parece ingenioso que Flora diga que el Partido Popular y el PSOE se ocupaban de los temas estatales. El Partido Socialista Canario se ciñó en el debate del Estado de las Autonomías a los temas canarios y trató de hacer un balance de la gestión de un gobierno que ha estado 10 años, una fórmula política de entendimiento entre el Partido Popular y Coalición Canaria que han estado 10 años al frente del gobierno de Canarias. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión. Si Coalición Canaria defiende, como yo creo que defiende, la paz y ha tenido una postura contraria a la participación española en la guerra de Irak, siendo ese un tema tan importante, no se entiende, desde el punto de vista de cualquier sistema parlamentario, que discrepando del gobierno del Partido Popular en ese asunto tan importante, le haya mantenido su apoyo parlamentario durante prácticamente media legislatura. Eso en los países occidentales del sistema parlamentario no se debe haber dado nunca. Claro, ahora se suman a un partido que tenía eso en su programa y que actúa en esa dirección. Y es un asunto que me parece esto digno de destacar. Pero cuando yo decía antes, termino, cuando yo decía antes que no se pudo refugiar uno en los programas, quería decir lo siguiente. Coalición Canaria y el Partido Popular firman un acuerdo. Ahí se fuerzan un poco las cosas, el Partido Popular firma la exigencia de policía autonómica, etc. Pero luego le quitan el pie del acelerador a la hora de cumplir el gobierno aspectos esenciales de ese acuerdo, como el desarrollo de la policía autonómica, que ha estado en la nevera, hasta que el Partido Popular ha visto que pierde el gobierno estatal,
ha visto que queda en una situación de debilidad en Canarias y quiere a toda costa permanecer en el gobierno. Y entonces empieza a reactivar cosas que efectivamente figuraban en sus programas o en sus pactos de gobierno, pero que estaban paradas por exigencias del Partido Popular y por, digamos, resignación en ese sentido, o por conveniencia de Coalición Canaria. A eso es a lo que me refiero yo. Por eso los debates del Estado de Canarias no pueden al final traducirse en una retahíla de resoluciones que nadie va a vigilar si se cumplen o no, y que difuminan, que normalmente no se cumplen. Pero que además difuminan una cuestión esencial en una democracia, y es quién gobierna, quién está en la oposición, qué responsabilidad tiene el que gobierna y qué función corresponde al que está en la oposición. Al final es un todo revuelto que termina en nada. Esa es mi impresión. Manuel había pedido la palabra, pero la tendrá en cuanto recuperemos, y también doña Flora, pero en cuanto recuperemos la tercera etapa de este debate. Ahora vamos a hacer otro paréntesis. Estamos en Canal 8, su canal, y en el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria. Antes hemos escuchado parte de las declaraciones de los expresidentes, de don Jerónimo Saavedra, de don Fernando Fernández, de don Manuel Hermoso, o de don Manuel Hermoso, don Fernando Fernández, don Jerónimo Saavedra. No quiero establecer ningún tipo de... Son expresidentes los tres. Y ahora vamos también a escuchar una segunda parte de esas opiniones sobre el estado de la nacionalidad, sobre el debate del estado de la nacionalidad canaria por parte de los expresidentes. Hemos sido capaces de crear mucho empleo, aunque esto no se haya visto siempre acompañado de una disminución del número de parados, porque junto a este desarrollo económico y a este crecimiento del empleo se ha producido un fenómeno nuevo, que es un fenómeno para nosotros muy impactante en algunos casos, que es el fenómeno de la inmigración, tanto legal como ilegal. El tema de población-crecimiento. Y ahí el presidente lo único que hizo es exponer el problema correctamente, es decir, si crecemos mucho, más gente vendrá, porque los que tenemos aquí no son capaces de, o no quieren, o no están formados de ocupar los puestos de trabajo que se están creando. Y entonces tiene que venir población de fuera, es decir, más inmigración, o crezcamos menos, pero entonces también habrá un crecimiento del paro. Y tiene que decirnos de los parados que están creciendo mes tras mes, desde que hay este gobierno de coalición entre el PP y Coalición Canaria, cuántos son inmigrantes que trabajaban con o sin papeles y que ahora están sin nada. Y cuántos son ciudadanos residentes en Canarias con papeles o ciudadanos canarios. Para saber si esa inmigración, cuando la economía crece más lentamente, se marcha, vuelve al lugar de origen. No hablo de los lugares de origen de los países, de los inmigrantes de Sudamérica o de Subsahara, pero sí hablo de otros de la península que han venido aquí en el boom de la construcción, de las construcciones turísticas, y habrá que ver si vuelven a su lugar de origen o a otros destinos donde haya más posibilidad de empleo. Estas son las cuestiones que deberían haber sido explicadas, detalladas, desmenuzadas ante la opinión pública, porque lo que se llama debate del estado de la nacionalidad es eso, saber cómo estamos y qué vamos a hacer. Yo creo que este ha sido un debate que por las circunstancias en las que se ha producido, como consecuencia de las elecciones generales, es un punto de inflexión en cuanto a la posición de Coalición Canaria dentro del gobierno y el apoyo que tiene con el Partido Popular. Ese apoyo hasta ahora ha sido un apoyo, vamos a decir, desde la prepotencia y desde lo que ha sido un exceso de protagonismo, y sin embargo el resultado de las elecciones generales le ha dado una pérdida importante. Yo diría que al señor Aznar, no al Partido Popular solamente, sino al señor Aznar básicamente, por esa prepotencia y esa soberbia de la que ha hecho gala durante estos 4 últimos años. Y esto, sin lugar a dudas, se traduce
después en todas las actuaciones en las distintas comunidades y muy especialmente en la Canaria, en donde el pacto era de Coalición Canaria con el Partido Popular. Y sin embargo, como se ha visto, se está apoyando al Partido Socialista en el gobierno del Estado. Esto crea una situación nueva, diferente, que estoy convencido de que el presidente sabrá tratarla adecuadamente y usar los medios políticos que tiene a sus manos pues, para que las cosas se lleven por el mejor camino posible. Y a mí me gustó mucho, sobre todo el arranque que tuvo el portavoz de Coalición Canaria, José Miguel González, que hizo que me imagino sentaría como una patada en el estómago a los diputados del Partido Popular, porque hizo un posicionamiento sobre el tema del Irak que, vamos, suscribo rotundamente y que resulta un poco contradictorio con que un portavoz de un partido que está gobernando coalición con el otro lance tal andanada crítica sobre algo que han tenido que pagar en las elecciones notablemente ese otro socio. El fenómeno más preocupante para nosotros, para la opinión pública, es la inmigración ilegal, que es un fenómeno nuevo, sobre el que hemos hecho, a mi juicio, con mucha alegría y con algo de irresponsabilidad, politiquería y demagogia. Este es un fenómeno al que hemos de seguir enfrentándonos en los próximos años, no solo en Canarias, sino en el conjunto de España, y que tendríamos que hacerlo con mayor dosis de acuerdo entre los partidos y con la clara idea de que con este fenómeno, si no somos capaces de tratarlo con un acuerdo, al menos entre los grandes partidos, nunca vamos a ser capaces de resolverlo satisfactoriamente. Debería haber supuesto un punto de inflexión si, aprovechando que no estamos cerca de ninguna elección y que los partidos políticos pueden actuar con mayor sinceridad y decir lo que piensan, no lo que les conviene, es decir, se ha perdido una oportunidad para hacer el punto de arranque de un análisis en que, como dicen los pensionales o en la América, calzón caído, ¿no? Se diga, tenemos que resolver el problema de nuestros jóvenes que salen graduados de las universidades. Faltan titulados de FP, sobran de universidades, pues si sobran, pues ¿qué porvenir le vamos a dar? Decirle que se vayan a trabajar a la península, a trabajar a América, a trabajar a Europa, seamos claros. Y los ciudadanos no se van a atemorizar ni se van a asustar. Pero no hemos sido capaces de resolver un problema a pesar del enorme esfuerzo que se ha venido haciendo, sobre todo en términos económicos. El gasto público por alumno en Canarias ha sido durante muchos años el más alto de España y sigue siendo uno de los más altos. Y sin embargo seguimos teniendo un índice de fracaso escolar muy preocupante. Bueno, estar fuera de la política y hacer calificaciones creo que no es demasiado acertado porque incitaría a réplica, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la actuación responde a la calidad de todos y cada uno de ellos. Y usted me va a preguntar, ¿y cuál es esa calidad? Yo le digo, bueno, usted califique, los restantes televidentes que califiquen también, y sabrán el justo punto en donde ha estado y el nivel que ha conseguido cada uno de los actuantes. Del que sí me atrevo a hablar claramente es del presidente y del portavoz de Coalición Canaria, José Miguel González Hernández. Yo creo que el presidente ha estado muy brillante, francamente brillante, ha puesto de manifiesto esa capacidad enorme, yo diría que elogiada por todos, de una forma unánime, de tener en la cabeza la problemática y la situación real de todas y cada una de las islas de nuestro archipiélago, lo cual demuestra hasta qué punto era importante que Adán Martín fuera presidente, porque es el hombre capaz de conocer con mayor profundidad los problemas, las soluciones a esos problemas y ponerlas en marcha. Sin lugar a dudas, José Miguel González Hernández es un hombre de una gran capacidad, igualmente conocedor perfectamente del oficio de portavoz y ha usado esa brillantez y esa capacidad de inteligencia natural que tiene de una forma brillante, ¿no? En cuanto a los otros, pues que sean sus partidarios los que lo elogien o lo critiquen.
no soy yo la persona más adecuada para hacerlo. A mí me pareció muy buena la intervención de Juan Carlos Alemán, portavoz del Grupo Socialista. Me sorprendió gratamente. Igualmente la portavoz del PIL, no la había visto nunca en intervenciones públicas y me agradó notablemente. Me sorprendió el papel desempeñado por José Manuel Soria como portavoz del Grupo Popular, porque yo creo que en un gobierno de coalición el portavoz del partido que está en el gobierno no debe limitarse solo a valorar los consejeros que son suyos, que han puesto ellos. Sí, estas han sido las declaraciones de los expresidentes, de los tres expresidentes. Tenemos que aclarar que tanto a don Román Rodríguez como a don Lorenzo Larte no fue posible por distintas circunstancias de fuerza mayor el obtenerles esas declaraciones, pero sí que han sido las del señor Hermoso, las del señor Fernández y las del señor Saavedra. Me parece que habían pedido la palabra. Ya estamos en la última fase del debate. Sí, lamentablemente, porque pero vamos a ver si nos circunscribimos sobre todo al Estado de la Nacionalidad Canaria y nos dejamos, si es posible, de la política exterior española en este momento, aunque en el Estado de la Nacionalidad Canaria pueda haber puntos, por supuesto, como todos sabemos, relacionados con la política internacional. No cabe duda de cualquier punto que saque sujeto de un debate. Y un debate amplio, sí, sin duda, muy amplio, ¿no? Sin duda. Entonces a veces las cosas quedan en el aire, se dicen y quedan ahí y a veces, bueno, pero en fin, voy a ceñirme. Antes usted dijo algo muy interesante, me pareció al principio del debate, sobre que este tipo de debates en el Parlamento, con ser importantes, con ser tal, pero que no llegan al pueblo, no llegan a la ciudadanía. Da la impresión de que es una escenografía oficializada, rutinaria, y que no conecta mucho a veces con, para atraer la atención de la ciudadanía. Me parece que usted se iba pronunciando por eso. Bueno, yo, en primera parte, una de las posturas más criticadas por Santiago por parte en el debate del Estado de la Nacionalidad, por parte del Partido Popular, era que íbamos a estar vigilantes, además va a ser nuestra obligación, íbamos a estar vigilantes de que todas esas promesas que se habían hecho en campañas electorales con respecto a Canarias se iban a cumplir. Y vamos a estar vigilantes y vamos a estar, por supuesto, que esas promesas se cumplan, porque estamos bastante acostumbrados de que las promesas, por ejemplo, de infraestructuras en Canarias, la época más débil de inversión en infraestructuras en Canarias fue la época del gobierno socialista. Y eso está aquí. Y la más fuerte de inversiones es la del Partido Popular. Esos son datos y esas son cuestiones que están aquí. Vamos a ver si van a continuar esa política, por ejemplo, de infraestructuras, o podríamos hablar de la propia Comunidad Económica Europea, donde las posturas anteriores del Partido Socialista, de años anteriores, incluso le costó un gobierno al propio Saavedra por posturas contrarias a las tesis de Canarias en cuanto a la Comunidad Económica Europea, y que fue el que nos llevó por la opción 2 fuera de la Comunidad Económica Europea en su día, que luego fue el gobierno de centro-derecha quien incorporó íntegramente a la Comunidad Económica Europea. Eso hay que decirlo, porque esas cosas no se acuerdan, y esas cosas de ese nombre cuando ahora se presume de que son los que han potenciado todo el tema de la Comunidad Europea, de Canarias y la Comunidad Europea. Hay muchas cosas que habría que decir. En cuanto a lo que tú decías de que este debate pudiera ser estéril frente a la opinión pública, es que, las propuestas de resolución aquí son quizás del orden de 150 o 200. Eso no llega. Me parece que fueron aprobadas 121 de 127. Sí. Por cierto, el Partido Socialista le aprobaron casi todas estando en la oposición. Sí, efectivamente. Ya, después me comenta eso. A ver cómo me explica. Esa es otra cuestión. Lo que quiero decir es que lo que yo veo en esto, y ya por la experiencia que llevamos en el Parlamento, es que quizás se debiera acotar con una reforma del propio reglamento a que cada grupo parlamentario se en 5 grandes temas de la Comunidad Autónoma de Canarias y ceñir el debate a esos 5 grandes temas, que quizás esto llegue más a toda la gente, porque si no se diversifica. Mira, un ejemplo es que de la cantidad de propuestas de resolución que se propusieron, y casi del PSOE, en la mayoría del PSOE, por ejemplo, ninguna de ellas se debatió en el Parlamento. O sea, no se hizo alusión a cuestiones de paz, a cuestiones internacionales, no se habló de muchas cosas y sin embargo fueron en propuestas de resolución. Yo creo que la propuesta de resolución es una consecuencia de lo que se haya debatido y eso no ha sido así, eso no se produce de esa manera. Por lo tanto, es una crítica interna que yo hago quizás al propio funcionamiento, que quizás sea una reflexión que la voy a llevar a mi propio grupo como para ver si, digamos, en acuerdo con el resto de los grupos se puede reformar esto de cara al futuro. Bueno, en relación a lo que ha dicho de ceñir el debate de la nacionalidad a 5 temas, a mí me gusta más la propuesta de don Victoriano Ríos, que el otro día lo estuvo comentando y la verdad que me parece más acorde con lo que es nuestra tierra, ¿no? 7 islas en un territorio fragmentado. Y él comentaba el otro día de hacer un debate sobre el estado de las islas. Y entonces yo creo que puede ser una fórmula de hablar en concreto de los problemas de Canarios en Canarias
Y me parece como una propuesta que es como una más. Es un tema de reflexión en todo caso. Claro, no, es un tema para reflexionar, un poco por complementar lo que ha dicho, ¿no? ¿Usted dice isla por isla? Sí, eso lo que decía el otro día don Victoriano, ¿no? Sobre el estado de las islas, porque a lo mejor la nacionalidad pues engloba un poco más pues temas más a nivel estatal y a nivel europeo. Y solo una cosita, no es ingenioso que yo diga que solo el portavoz de Coalición Canaria pues intentaba durante todo el debate de la estado de la nacionalidad de hablar de los temas de Canarias, y me remito, y para eso invito a los telespectadores, de acudir al diario de secciones. En el diario de sesiones se refleja literalmente lo que dicen los diferentes grupos parlamentarios, y ahí se puede ver perfectamente pues la postura del señor Soria y la del señor Alemán. Y por cierto, yo que me leí las respuestas del señor Alemán del último debate del Estado de la Nacionalidad, de la última respuesta del debate de investidura del presidente de gobierno, don Adán Martín, y que lo escuché el otro día, pues sinceramente si lo leen verán que prácticamente los argumentos que esgrimió el otro día pues prácticamente son los mismos, es decir, tiene un discurso pues que prácticamente no ha cambiado, por lo menos en las 3 últimas intervenciones globales que pude leer. Eso es muy importante, porque además demuestra que el Partido Socialista no ha entrado en ningún cambio de posición. Sí, pero que los temas son diferentes, don Santiago. Para pretender a nadie. Los temas son diferentes. Para nosotros, este es un gobierno gastado, el gobierno de Canarias es un gobierno desgastado, una fórmula de gobierno ya agotada, que es incapaz de encauzar los grandes temas de Canarias. Y por eso hablamos de ellos. Miren, en la legislatura pasada se aprobó un pacto de Canarias en materia de inmigración. Ahí está, en las gavetas llenándose de polvo. Y Canarias podía haber sido, perdón. Y Coalición Canaria, una de las cosas solo por ejemplo el tema del CIBE. Déjame hablar ahora. Este pacto se quedó ahí, llenándose de polvo, cuando Canarias podía haber sido una avanzada en un acuerdo entre partidos importante para avanzar en ese terreno. Que a don Victoriano Ríos se le ocurre la ingeniosa idea, como muchas que él ha tenido, de hacer un debate por islas. Yo le haría una propuesta, creo que más útil para las islas. Cambiemos la ley electoral para que en las islas no haya unos topes y unas barreras electorales tan altos, porque la ley electoral es la ley más importante en un sistema democrático, la ley que sirve para conectar a la sociedad con las instituciones. Si la ley es buena, las instituciones serán un espejo de la sociedad. Si la ley es mala, como la Canaria, la imagen de la sociedad se distorsiona en las instituciones. Cambiemos la ley electoral para que el Parlamento de Canarias refleje en toda su pluralidad la riqueza de ideas y de situaciones territoriales que un archipiélago como el nuestro guarda. Seguramente eso hará más atractivo el debate sobre el estado de las autonomías. Una cuestión más. Es muy difícil establecer un debate acotando los temas, porque los temas de la agenda del gobierno son unos y los temas prioritarios para la oposición son otros. Yo simplemente diría lo siguiente. Si nosotros hacemos un debate sobre el estado del archipiélago canario, sobre el estado de nuestra nacionalidad, y resulta que a pesar de hablar de los temas de Canarias, como dice la diputada Flora Marrero, las propuestas de Coalición Canaria se refieren todas a exigirle cosas al gobierno estatal, hay un dato evidente. Todas, Todas significan exigencias desde Canarias al gobierno estatal. Eso significa que el gobierno de Canarias no es responsable de nada. Y ese es un estilo de hacer política que los socialistas no compartimos. Por eso en el debate del Estado de Canarias hemos intentado que las propuestas sean compromisos de las fuerzas políticas de Canarias, especialmente sobre cómo desarrollar nuestro ámbito de autogobierno. Porque Canarias tiene un espacio de autogobierno muy grande, en el que hay asuntos, termino, tan aparcados como el siguiente. Estamos hablando permanentemente de empleo. Estamos hablando de que en Canarias hay un desajuste entre la preparación de nuestra población y las oportunidades que ofrece nuestro mercado de trabajo. Permanentemente. Eso significa un fracaso, porque Canarias puede ejercer la autonomía en materia educativa desde hace casi 15 años. Y al frente de las responsabilidades educativas desde hace casi 15 años, desde 1987, está el mismo partido político. Prácticamente durante todo ese tiempo. Primero ATI, luego las agrupaciones independientes de Canarias, ahora Coalición Canaria. De eso es de lo que hay que hablar en un debate, porque al final el debate sobre todo debe servir para hacer un balance de cómo está actuando el gobierno de esa comunidad autónoma. Si no, al final esto es una carta a los Reyes Magos, que la podemos firmar todos. Bien, hay una cuestión muy breve, porque ahora el tiempo se nos ha ido y solo va a dar, pero antes una cuestión muy breve.
¿No le sorprendió a usted que siendo un partido de la oposición, aprobasen casi todas las resoluciones? Sí, pero fíjate. ¿Pero por qué? ¿Cómo se explica eso? Primero, eso es inédito nos las aprobaron, en la vida parlamentaria. Nos las aprobaron por la siguiente situación. El Partido Socialista no votó ninguna de las propuestas de Coalición Canaria del Partido Popular. Contra las del Partido Popular votamos, porque nos parecían que no tenía nada que ver con las responsabilidades ni con la línea que ese partido había mantenido, y con las de Coalición Canaria nos abstuvimos. Pretendientes. Bien, no aceptamos la propuesta que nos hizo Coalición Canaria, que habría colocado a Coalición Canaria donde le gusta estar, que es ser la pretendida por todos. No donde está, sino donde le gusta estar. Yo les apruebo algunas al Partido Popular, y el Partido Popular nos aprueba algunas a nosotros, otras al Partido Socialista, y el Partido Socialista nos aprueba a nosotros. Con lo cual, Coalición Canaria se coloca donde siempre quiere estar, en el centro de la escena de la película. Es la actriz principal. Y nosotros decimos, no, aquí hay un gobierno. Pónganse de acuerdo ustedes, porque son gobierno, y entiéndanse. Nosotros, lo que veamos positivo para Canarias, no nos vamos a oponer, pero tenemos nuestras propias propuestas. Y luego hicimos algo coherente y útil, que fue apoyar al Partido de Insularistas de Lanzarote en la propuesta de reforma de la ley electoral que nosotros hemos defendido desde siempre. Yo mismo, cuando se produjo la reforma del Estatuto de Autonomía, defendí este asunto en las Cortes Generales como portavoz socialista en el Senado. Y entonces cuando oigo a Manolo Fernández decir que el Estatuto de Autonomía lo reformó el gobierno de centro-derecha, pues eso no se ajusta a los hechos históricos. Como otras tantas cosas que he dicho, pero últimas un gran debate. Se nos ha ido el tiempo y ya tenemos que acabar. Entonces yo les ruego que por favor ya en una última intervención, que no sea muy extensa, hago debates. Digamos, voy a decir una propuesta muy concreta. El punto 8 del Partido Socialista, que se refiere, por ejemplo, al tema de la reducción hasta el 50% de las subvenciones a los residentes canarios de los pasajes de avión y barcos entre las islas, era exactamente igual a la propuesta de Coalición Canaria y exactamente igual a la propuesta del Partido Popular. Sin embargo, el PSOE votó se abstuvo en esa propuesta en contra y en contra del Partido Popular. Y el Partido Popular votó en contra de la del PSOE, que era la misma. Y Coalición Canaria se abstuvo en el tema. Entonces, ¿esto qué es? Si al electorado se le dice, mire, esta propuesta concreta es esta, y se lee, y luego se demuestra en la votación, yo creo que tienen que echarnos a todos del Parlamento. Esto no es serio. ¿Cómo es eso? Que nos tienen que... Lo digo con toda claridad, porque esto no es serio. Esto es politiqueos. Estos son politiqueos en los cuales, bueno, le gusta mucho al PSOE jugar a este tipo de politiqueos. Mira, en el tema de la ley electoral, a la cual jugó, y por eso se le aprobaron las normas, la reforma de la ley electoral que propone el partido PIL de Lanzarote es completamente distinta a la reforma de la ley electoral que propone el Partido Socialista. Sin embargo, se consideran complementarios a la hora de aprobar esa ley. Son dos reformas completamente distintas. No coinciden la reforma de la ley electoral ninguno de los dos. Por lo tanto, que no se apoye en eso para aprobarse un tema coyuntural y aprobarse unas propuestas de unos y de otros. Por eso quiero decir, como final, este retoque de incongruencia a veces en estas aprobaciones de este tipo de normas. Bien, doña Flora. Bueno, solo un poco, no da tiempo, pero sí que decir que las propuestas de resolución de Coalición Canaria, pues prácticamente las que después proponía el Grupo Parlamentario Popular y después socialistas, prácticamente coincidían en los temas. Lo que pasa que a la hora de redactarla, pues había muchos matices y de hecho nosotros en las del Partido Socialista, pues también nos tuvimos que abstener porque no coincidían exactamente. Y después, en relación con el tema de la ley electoral, actualmente el Parlamento de Canarias están representados diputados de las 7 islas, y yo creo que es una ley que ha dado estabilidad a lo que es las instituciones. Creo que fragmentar el Parlamento de Canarias en que entren nuevas fuerzas, con lo que eso significaría, creo que hay que buscar un sistema que me parece que es correcto, el que está, donde están representados diputados de todas las fuerzas principales y después de las 7 islas Canarias. De hecho, de todas las ideologías votadas. Es un tema concreto. Pero y solo una cosa, ya para terminar, porque ya no voy a intervenir más. Es que acabamos. No, por eso, que yo creo que el presidente del gobierno, pues creo que hizo que demostró con su intervención pues un conocimiento pormenorizado de lo que es la realidad canaria. Fue inclusive pues muy amplio y demostró pues ser un hombre de lo que es esta nación canaria. Y saber perfectamente lo que quiere para esta tierra para los próximos 4 años, que es un reflejo, y no podemos, creo que estamos todos de acuerdo, que estamos en esta mesa, que en estos últimos 10 años nuestra tierra se ha avanzado. Se ha avanzado en educación, se ha avanzado en sanidad, se ha avanzado en infraestructura y en empleo, por no decir otros temas. A ver, yo en materia de aplausos a Dan Martín se lo dejo a todos los de Coalición Canaria. Simplemente digo que un presidente de gobierno no está solo para conocer un país, sino para mejorarlo. Y en este terreno es en el que Dan Martín flaquea.
Les propongo un único tema para un debate sobre el Estado de Canarias. ¿Cómo funciona, cómo está actuando el Gobierno de Canarias? Eso es lo que yo planteo. Y termino con lo siguiente. A la diputada Flora Marrero. Si la ley electoral española tuviera recogido los mismos criterios que la ley electoral canaria, Coalición Canaria no estaría representada en esta legislatura en las Cortes Generales. Como es bueno que Coalición Canaria esté y muchos pequeños partidos, y muchos pequeños partidos, porque enriquecen la vida parlamentaria, es bueno que en Canarias no se den casos como el que ocurrió hace 2 años, que un partido como el Partido Independiente de Lanzarote, que es socio de Coalición Canaria, que se presenta junto a muchas elecciones y que no tiene nada que ver con nosotros, con el 28% de los votos de la isla de Lanzarote, casi la tercera parte del electorado, se quedó fuera del Parlamento. Una democracia tiene que tener un grado de sensibilidad hacia el pluralismo, sin el cual la política se empobrece. Y mira, yo no diré nunca, Manolo, yo no diré nunca, hablando de los políticos democráticos, yo no diré nunca dos cosas, ni que las propuestas de los partidos políticos son politiqueo, ni que a los diputados en determinadas situaciones hay que echarlos del Parlamento, porque me parece un tema demasiado serio. Perdón, que lo pensarían, lo que vieran esa incongruencia. Bien, lo pensarían, no que lo echen ahí, para más porque eso está en las elecciones, no tergiversemos los temas. Sí, hay materia para más. No, es que no podemos seguir más, porque el tema de la ley electoral es muy Una frase final de doña Flora. Si esa propuesta de la ley electoral fuera así, todos los partidos nacionalistas del Estado español nos uniríamos, y tengo un estudio que se lo puedo facilitar, duplicaríamos el número de diputados nacionalistas. Y me atrevería a decir que llegaríamos a ser no la primera, pero sí la segunda fuerza nacionalista en el Estado español. Pero no se pueden unir porque no los quieren los otros. Yo lo lamento, pero es que no los quieren. No quieren ir con ustedes a la Pues hoy no presentamos la coalición europea. Por favor, veo que hay fuerza para el debate, pero lamentablemente ya se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes que también pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico que tienen a pie de pantalla. Y les queremos agradecer su atención, les queremos agradecer su participación y su interés por este canal, por el Canal 8 y por este programa en concreto, también por los demás del canal, pero también por este programa de Crítica en 8 que ha estado dedicado al Estado de la Nacionalidad Canaria. Muchísimas gracias a todos ustedes y cordiales saludos.